Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, seguimos con la saga de Profesor Layton, en esta ocasión con La Máscara de los Prodigios, o Miracle Mask en inglés. Este juego salió en 2011 en Japón, y en 2012 en Occidente para la 3DS. Sí, finalmente saltamos a una nueva consola. Bien, primero que todo, el gameplay aquí no es mío. Algunos juegos me corren bien en mi emulador de 3DS, otros no, por lo que saqué el gameplay de estos canales. El juego lo jugué en mi 3DS. Segundo, este es el quinto de una saga de videos de la franquicia, por lo que voy a spoilear todo y compararlo con los juegos anteriores. Si no saben lo que es Profesor Layton, les recomiendo ver mis videos anteriores sobre la franquicia. Así que echémosle un vistazo a Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios. Al fin algo nuevo que hablar en los gráficos. Aquí optaron por ir con un estilo 3D debido al mejor hardware. Los escenarios lucen bien. Los personajes... creo el diseño de personajes de Layton funciona mejor en 2D. Se ven ok, pero podrían verse mejor. De hecho, en el siguiente juego, El legado de los Ashalanti, se ven mejor debido a tener mejores texturas, creo. Supongo que es entendible debido a que la Máscara de los Prodigios salió muy temprano en la vida de la 3DS. Siguen habiendo cutscenes 2D, creo ahora hay más que antes, debido a, bueno, más espacio en el cartucho y poseen mejor resolución también. En el audio la música es genial como siempre. Y el voice acting, bueno, tengo la versión americana, así que lo jugué en inglés. Y me gusta, excepto un poco la voz de Luke. But I still have several questions about the Osran civilization, Professor. I mean, how were they able to build all those structures that were below Montador? Creo suena mejor en castellano. ¿Qué hay de la historia? Bueno, historias en este caso. Este título alterna entre dos historias. La primera es que Herschel va al pueblo de Montador porque una antigua conocida le pide ayuda, ya que un misterioso sujeto al parecer tiene la máscara del caos, que dice le da poderes a quien lo use, y termina cometiendo actos perversos, que él llama milagros oscuros, como transformar a gente en piedra por ejemplo. Y el tema aquí es descubrir cómo lo hizo y quién es. La otra historia nos muestra la relación que Herschel tenía con estas personas. Angela, Henry y Alphonse vivían en el mismo pueblo en sus años de escuela, donde se ve a un Layton más joven, a sus padres y a su mejor amigo, Randall, un aspirante a arqueólogo. Aquí vemos no solo la antigua vida de Herschel, pero aparte el cómo emprendió una expedición con Randall, llevando a un evento trágico y darnos información de los Ashalanti. De nuevo, la conexión de esta trilogía y la película. Empecemos con lo positivo. El misterio es interesante y me agrada que de hecho sea verosímil en cuanto a los milagros oscuros se refiere. También la tensión de quién puede ser y que Herschel deba sospechar de amigos cercanos porque pistas así lo indican. Además de la relación que tienen debido a los eventos del pasado. Al igual que El futuro perdido, este juego humaniza bastante a Herschel, no al mismo nivel, pero aún así. Aquí vemos a un Layton desinteresado en la arqueología. Randall es quien lo involucra en sus locuras.
y sus interacciones son muy buenas. Reflejan muy bien la amistad que tienen, junto con los demás, y cómo todo se derrumba al Randall desaparecer en esa expedición. Herschel literalmente vio morir a su amigo más cercano frente a él, sintiéndose culpable al punto de no poder mirar a la cara a Angela y a Henry. Incluso se muda a Londres por esta razón, no sin antes despedirse de Randall, y al parecer volverse arqueólogo en memoria de su amigo. Me gusta bastante. Es otro evento donde Layton no pudo salvar a alguien cercano y se siente culpable por ello. Otra cosa son los personajes. Angela preocupándose por su pueblo, Alphonse siendo rival de Henry en cuanto a negocios, teniendo un rol algo antagónico, Randall siendo el chico enérgico y optimista queriendo cumplir su meta, y declararse a Angela, para después volverse el villano. Sí, a mitad del juego ya deducía que él era el misterioso enmascarado. O sea, nunca encontraron el cuerpo. Aparte de estar justificado, sufrió amnesia y le mintieron para que planeara su venganza contra Montedor, mientras Driscoll hacía de las suyas. Mi favorito es Henry. Al principio parece alguien sospechoso, pero de hecho él es el tipo más tela que puedes tener como amigo. Buscó a Randall por años, cuidó de la fortuna de su familia y a sus padres, fundó Montedor y se preocupa por su gente. Incluso se casó falsamente con Angela para cuidarla y así su familia dejara de presionarla con casarse con otro y poder esperar hasta el día que Randall volviera. Te mereces un puto premio por ser el mejor amigo que cualquiera podría tener. Es una muy buena historia, pero con sus problemas. Primero, la policía de Montedor es algo incompetente a veces. Hay deducciones que en serio no sé cómo no descubrieron antes sin la ayuda de Herschel, por favor. Luego, Randall se salvó de milagro en esa caída. Y si había un río antes, el equipo de búsqueda nunca encontró ese río que se llevó a Randall. Y también el tema de la amnesia creo es un recurso muy usado. ¿Cuándo Driscoll se enteró de la historia de Randall para utilizarlo? ¿Y cómo se enteró dónde estaba? Sí, Driscoll. Al igual que en la llamada del espectro y la diva eterna, sabemos nada de él. Quién es, por qué busca cosas de los Ashalanti, etc. Todo eso te lo dicen después. Siguiente, el tema de cuando Layton descubre el secreto de la máscara del caos y la del orden. Ocurre fuera de pantalla. Es como, exploremos el hotel, y después Herschel es como, encontré la máscara. Y luego, no, esta máscara son en realidad dos que están juntas. ¿Cuándo dedujo eso y el cómo separar ambas máscaras? Cosas como que Angela haya sido suplantada por Driscoll y que Herschel lo deduzca. Sí, hay pistas sobre ello. Pero lo de la máscara creo no se hizo muy bien al no darle información al jugador. Finalmente, mi mayor problema con la historia es aquí. Randall, dale tu otra mano a Herschel. Si te preocupa la máscara, colócatela, o ponla en tu mochila, o sosténla con los dientes, por favor. Esto es un poco estúpido. Hubiera sido mejor que el piso sucumbiera, y que Herschel derechamente no alcanzara a sostener a Randall, y que él cayera con máscara y todo. No esto. Por lo que, sí, me gusta esta historia. Hay cosas que me encantan, otras que encuentro están bien, y otras que derechamente creo no están muy bien hechas. Pasemos al gameplay. Y es Profesor Layton, no creo deba explicar mucho. Hubo unos cambios mínimos, más que nada para usar más ambas pantallas. Por ejemplo, ahora en la pantalla táctil usas una lupa para mover la cámara y examinar cosas en la pantalla superior. Similar caso con los puzzles. Estos casi siempre ahora usan ambas pantallas. Buen detalle. En juegos anteriores era descripción del puzzle arriba, puzzle abajo.
Aquí en cambio puedes sacar las instrucciones del puzzle cuando quieras en cualquiera de las dos pantallas. Hablando de los puzzles, como siempre, son buenos. Desafían el cerebro, harta variedad, es divertido. El único que no me gusta es este. Llevar a Herschel a la meta, simple. Excepto que mueves cosas con el giroscopio. Preferiría tener botones en la pantalla táctil para deslizar los paneles. Todo lo demás está. Las pistas, los coleccionables, picarats, puzzles ocultos, monedas. Bastantes más que en los de DS, creo. Si bien siguen habiendo puzzles difíciles, creo no lo son tanto. Más la mayor cantidad de monedas para pistas, creo este es el más fácil hasta ahora. Sin llegar a ser súper fácil. Creo que va más por la dificultad promedio. Lo siguiente es el gameplay extra en este título. Tenemos la parte donde persigues al villano a caballo al principio. Nada especial, es súper fácil, pero luego está la exploración de las ruinas con Randall. Esto me encanta, a decir verdad. Moverte en 4 direcciones, empujar rocas para resolver puzzles y avanzar, esquivar guardias dejados por los Achalanti, es cool. Es un nuevo tipo de gameplay que no es corto, esta parte tiene su buena duración, añade variedad y calza perfectamente con Profesor Layton. Explorar dungeons resolviendo acertijos para avanzar. Hablando de la duración, este y los Layton en 3DS en general son más largos. La Máscara de los Prodigios dura casi 15 horas, pero al contar con 2 historias, creo se justifica. No se siente como un intento forzado para alargar un juego. Finalmente, los modos secundarios. Tienes una tienda donde debes colocar objetos de forma estratégica para que los compren todos. Es simple, fácil de entender, pero con un muy buen desafío, quizás sea mi favorito. El del robot, que es moverlo de forma estratégica, esquivando obstáculos para llevarlo a una meta, y el del conejo, que es una mezcla entre mascota virtual, donde le enseñas trucos, y el libro de cuentos o el show de marionetas de juegos anteriores. A decir verdad, todos estos me gustan mucho. Son quizás mis favoritos de toda la franquicia. Creo a nivel gameplay, este es de los mejores Layton. Si tuviera que mencionar un problema es quizás que sufre un poco lo mismo que la Villa Misteriosa. Recorres mucho Monte Dor y pasas mucho por los mismos lugares. Creo debería haber sido más grande. Y eso es todo. Entonces, ¿cómo nos queda Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios? Creo es muy bueno. Un gran primer paso en la 3DS. Hay cosas que podría haber hecho mejor, como dejar a los personajes 2D quizás, ciertas cosas en la historia y Monte Dor, pero aún así me gustó bastante. Aún recomiendo partir por los otros juegos de la saga, eso sí, especialmente porque esta trilogía posee más elementos que vinculan los juegos entre sí. Eso sería todo. El siguiente video no va a ser el legado de los Ashalanti. ¿Por qué? Bueno, tengo algo que hacer primero, algo que está pendiente en este canal y le debo a varios de ustedes. Si jugaron Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.